Vamos a ver en la sesión de hoy la continuación del tema de fondos de inversión. En el primer módulo veíamos qué clases de fondos se podían crear de acuerdo a su plazo, ¿m? Y hay algunas reglas de juego para la creación y estructuración del mismo. En esta sesión particularmente vamos a dar continuidad precisamente a ese tema, enfocándonos principalmente en lo que son las políticas de inversión que van a regular un fondo. Cuando nosotros vamos a constituir un fondo, recordemos que estamos recibiendo recursos de una pluralidad de clientes cuya finalidad es hacer una inversión de manera colectiva, precisamente también se llaman como carteras colectivas en el mercado, y obviamente pues obtener una rentabilidad más alta y una exposición menor al riesgo, dada la mayor atomización que se podría realizar, mm, precisamente debido a la unión de esfuerzos que están haciendo todos los inversionistas para lograr un monto mayor. De esa manera podemos tener un portafolio más diversificado y por lo tanto, pues obviamente acceder a unas inversiones diferentes y disminuir de esta forma el nivel de riesgo. Cuando nosotros vamos a ofrecer nuestros portafolios debemos tener muy en cuenta cuál es el perfil de riesgo de nuestro cliente, qué es exactamente lo que quiere. Y para eso, pues obviamente debemos contar con portafolios de diferente tipo, de diferente clasificación, tanto respecto del vencimiento como tal y el plazo, ya veamos los fondos abiertos y cerrados, también respecto de los títulos en los cuales, o los valores en los cuales se van a invertir. Bueno, en ese orden, la política de inversión, que es el tema al que nos vamos a referir hoy, son las reglas que rigen el proceso de inversión de una cartera o portafolio. En la política de inversión se especifica cuál es el tipo de riesgo que se va a asumir, cuáles son los objetivos de la cartera, cuáles son las restricciones que se tienen y las necesidades de liquidez que se van a cubrir en el largo plazo y los mínimos requerimientos de liquidez con los que va a contar la cartera de tal manera que precisamente pueda mitigar ese riesgo y atender las reacciones de los inversionistas y obviamente pues los flujos necesarios para el funcionamiento continuo de la misma. Asimismo se van a definir otras circunstancias específicas tanto del inversor como del portafolio. En esencia y en resumen, entonces, pues la política de inversión son todas las reglas de juego que definen la forma y los insumos con los cuales se va a hacer el proceso de inversión. ¿De acuerdo? Y obviamente esto tiene que ver mucho con el perfil de riesgo al cual yo voy a llegar, al perfil de riesgo de los clientes objetivo de ese fondo de inversión colectiva. Por ejemplo, cuando nosotros estamos manejando, queremos captar los excesos de liquidez temporales que tengan las personas, pues obviamente tenemos en el radar y tenemos en la mente que esos excesos de liquidez no necesariamente van a estar por un tiempo prolongado, es más, deben estar prácticamente como una cuenta de ahorros y deben permanecer a la vista. Este hecho hace que el tipo de inversión que se logre con estos recursos, pues obviamente deba ser lo suficientemente líquido precisamente para poder atender las necesidades de liquidez de los inversionistas en cualquier momento. Es decir, que estaríamos hablando de una combinación de dos hechos. Uno es que tendríamos una cartera de corto plazo, por ejemplo, es decir, a la vista, y adicionalmente tendríamos también unas inversiones en títulos que sean lo suficientemente líquidos, por ejemplo, títulos del Tesoro Nacional, bonos emitidos precisamente por cada uno de los dueños de las entidades, de las economías, y en general cualquier registro cualquier título que esté en el Registro Nacional de Valores Emisores que se considere de alta. Bueno. Cuando nosotros vamos a definir la política de inversión, ella debe quedar plasmada en un documento. Este documento se va a llamar reglamento, precisamente, que reúne, como su nombre lo dice, cuáles son las reglas de juego. Y también debe entregarse un prospecto a los clientes. Ese prospecto, pues, el objetivo es que contenga todos los elementos suficientes para informar al cliente y que él tome su decisión de entrar o no en ese portafolio. Debe ser comprensible, por lo tanto, a los inversionistas y además debe estar en un lenguaje sencillo que permita estar al alcance del público en general. Y este reglamento o esta política de inversión debe contestar al menos las siguientes preguntas. ¿En qué tipo de activos vamos a invertir? Esto es, nosotros vamos a invertir precisamente en lo que mencionábamos hace un momento, en títulos del Registro Nacional de Valores y Emisores, únicamente en títulos emitidos por el Gobierno Nacional.
o vamos a invertir también en acciones, o vamos a invertir en títulos y demás derechos de contenido crediticio, o vamos a invertir en títulos o en operaciones especulativas, o vamos a invertir en inmuebles, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que podamos contestar esa pregunta. ¿En qué voy a invertir principalmente? ¿Cuál va a ser la razón de ser de ese fondo como tal, o de esa cartera colectiva? El segundo criterio, la segunda pregunta que vamos a responder es ¿cuáles son los criterios de selección de esos activos? ¿En función de qué los vamos a seleccionar? Si nosotros estamos hablando de una cartera colectiva abierta, un fondo abierto, como tenemos poniendo de ejemplo, vamos a ver que hay muchos títulos que están en el Registro Nacional de Valores Emisores. Y hemos dicho, necesitamos títulos que tengan alta liquidez. Obviamente, entonces hay que definir exactamente cuáles son esas características asociadas a ese término de alta liquidez. Son los que tengan una mayor volumen de transacciones en el día, son aquellos que tienen una mayor rotación en el mercado. ¿Qué es exactamente ese tema de tener alta liquidez? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un fondo inmobiliario, necesitamos especificar directamente si ese fondo inmobiliario va a estar destinado, por ejemplo, a la compra de activos únicamente para ganar sobre la valorización, a la compra de inmuebles para ganar sobre valorización, o si vamos a comprar inmuebles con base en los recursos que colocan los inversionistas para ponerlos en alguna actividad productiva, por ejemplo, un terreno que se destine a la explotación agrícola, por decir algo. O si vamos a colocar esos recursos para fomentar y para fondear proyectos de inversión, por ejemplo, como un centro comercial o como un proyecto urbanístico. En ese orden de ideas debe quedar completamente especificado exactamente hacia cuál mercado es que vamos nosotros a dirigirnos y adicionalmente cuáles son esos criterios de selección. Entre, por ejemplo, muchos proyectos urbanísticos, ¿qué características hacen que esos recursos recibidos de los inversionistas puedan destinarse a un proyecto específico? El estrato socioeconómico, el valor de la vivienda, el valor de cada unidad habitacional o unidad residencial, cuál es el proyecto de valorización que tenga el sector, ese tipo de características. Adicionalmente, también pues en ese caso, por ejemplo, deberíamos fijarnos mucho en cuál es la constructora que está haciendo el proyecto, definiendo el proyecto, de tal manera que también garanticemos de alguna manera la idoneidad, obviamente, del uso de esos recursos y de llevar a feliz término precisamente el proyecto. Adicionalmente, también debemos contestar la pregunta de cuál va a ser la metodología para valorar esos activos a precios de mercado. Si nosotros estamos invirtiendo en títulos que están en el registro público de valores, pues muy sencillamente vamos a ir a consultar el precio que marcaron en el día a día. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un inmueble, ¿cuál va a ser la forma en la cual nosotros vamos a valorar ese inmueble? Diariamente nosotros tenemos que entregar un valor de unidad. Diariamente esa cartera colectiva tiene que cerrarse, tiene que generar contabilidad. La pregunta es entonces, si es un fondo inmobiliario, obviamente no nos vamos a poner en la tarea de hacer diariamente un avalúo como tal para obtener el precio del mismo. Entonces es necesario definir cuáles son las estrategias y los mecanismos que van a pautar, que vamos a utilizar para definir esos precios durante el periodo de la inversión y obviamente cuáles hitos vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, podríamos fácilmente decir, no voy a hacer el avalúo obviamente diariamente, pero lo vamos a usar anualmente. Y la diferencia que se encuentre en precios respecto del anterior avalúo, sencillamente, entonces la podemos diferir en el tiempo en alícuotas diarias. Otra forma sería fácilmente establecer cuál va a ser el avance de la obra, si estamos hablando de un proyecto como tal, ¿cierto? Y en función de eso, ir incrementando pues obviamente el valor de cada una de las unidades que están invertidas en ese fondo y que están fondeando pues ese proyecto como tal. También debemos definir cuáles son los límites de concentración por emisor, por tipo activo, por localización, por grupo, por conglomerado económico. No olvidemos y no perdamos de vista que un fondo realmente es un portafolio de inversión, ¿de acuerdo? Y en función de eso también debe tener unas reglas de concentración para no colocar todos los huevos en la misma canasta y exponerlos exactamente al mismo riesgo. Si bien los activos van a ser muy similares, es muy importante tener en cuenta que debemos nosotros cuidar la concentración del portafolio, de tal manera que si algún emisor o algún título como tal tiene una situación adversa en el mercado,
pues obviamente el fondo, digamos, no se vea sensiblemente afectado. Si bien vamos a asumir un riesgo, la idea es que ese riesgo no esté absolutamente concentrado de tal manera que nos golpee de una manera mucho más fuerte y seamos mucho más vulnerables. También vamos a estar evidenciando y vamos a estar mirando cuál es la localización, por ejemplo, cuando de fondos inmobiliarios se trata. La idea es que tampoco tengamos todos los proyectos inmobiliarios ubicados en la misma región geográfica, de tal manera que seamos muy sensibles, por ejemplo, a temas de riesgos externos como riesgos naturales, como materialización de siniestros naturales, algún terremoto, alguna inundación, etcétera. Entonces también vamos a tener una política, vamos a definir unas reglas de concentración de los recursos y de las inversiones por ubicación geográfica. Adicionalmente también por grupo conglomerado, si nosotros estamos hablando por ejemplo de emisiones de acciones, vamos a poner unos topes máximos de concentración en determinadas acciones, por ejemplo. De tal manera que lo mismo, si la acción tiene una situación adversa en el mercado, pues el fondo, la cartera colectiva no se vea golpeada de una manera tan sensible. También en términos de plazo. En términos de plazo es muy importante definir cuáles son las reglas, sobre todo amarrado a vencimiento que van a tener esas emisiones como tal de los inversionistas. De tal manera que también garanticemos que en la medida en que se vayan aproximando esas redenciones, nosotros podamos tener los recursos necesarios para poder atender precisamente esas demandas de recursos a las cuales nos vamos a exponer. Pero adicionalmente también es muy importante definir cuál va a ser el límite o el monto de liquidez mínimo que yo debo mantener fuera de la estrategia de inversión, ya sea en cuentas o ya sea en activos muy líquidos, para poder proveer de liquidez la administración y la gestión normal del fondo. Recordemos que el fondo también tiene que pagar unas comisiones específicas. Si estamos hablando de activos inmobiliarios, tiene que permitir una partida pues para la administración, por ejemplo, de sus inmuebles, pagar administraciones, impuestos, etc. Entonces es muy importante, una vez se definan cuáles son los activos, establecer cuáles son los gastos asociados para poder identificar cuáles son las necesidades de liquidez asociadas a la operativa como tal del fondo, que tiene que ver mucho con los activos, y adicionalmente también asociadas a los vencimientos, a los plazos de los vencimientos de los inversores, de los inversionistas, de tal manera que contemos con los recursos necesarios para poder atender estas demandas. Y adicionalmente también vamos a tener cuáles son los criterios básicos para la administración de riesgos. Si bien sabemos que cualquier inversión es un negocio de riesgo, nuestro inversionista debe tener suficientemente claro cuáles son las reglas de juego que va a operar la sociedad gestora o administradora en pro de proteger precisamente esos recursos. Venga, vamos a tener un sistema de administración de riesgo de liquidez que me garantice que el fondo siempre va a tener la liquidez necesaria. Vamos a tener un sistema de administración de riesgo de mercado que me garantice un portafolio suficientemente diversificado y que esté valorando a precios de mercado y que obviamente las inversiones no sufran una vulnerabilidad por imprevistos que no se tuvieron en cuenta en el diario, en la diaria operativa del fondo como tal. Vamos a tener una administración de riesgos operativos que me garanticen que por cuenta precisamente de una mala infraestructura o de una mala definición de procesos o del incumplimiento normativo que pueda tener la gestora, el fondo será directamente afectado. Entonces, en función de todos esos riesgos a los cuales se puede ver afectado el fondo, es muy importante que se establezcan cuáles son las reglas de juego para poder hacer la administración de riesgos en cada uno de los diferentes frentes que puede tener el fondo: liquidez, crédito, mercado, operacional, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Cómo garantizamos que nosotros no terminemos fondeando como tal con esos recursos actividades ilícitas? Entonces, todas esas reglas de juego van a quedar plasmadas dentro del portafolio, dentro de la política de inversión que hace parte del reglamento. El contenido entonces de nuestro reglamento va a tener el siguiente orden. Debemos definir cuál es el objetivo del fondo de inversión, qué es lo que queremos hacer, con qué activos se quiere administrar, qué activos se quieren conseguir para ser sujeto de inversión en el fondo, y adicionalmente cuál es la relación de los activos que se consideran aceptables para invertir de conformidad con el tipo del fondo. Lo que les mencionaba, por ejemplo, si tenemos una cartera colectiva inmobiliaria, es muy importante establecer a qué tipos de proyectos inmobiliarios o de activos inmobiliarios va dirigido ese fondeo. Y adicionalmente, como todos los recursos no pueden estar invertidos directamente en proyectos, necesitamos destinar unas partidas líquidas para poder atender la operativa. Esos activos líquidos, ¿en qué se pueden invertir? Se tienen que invertir en cuentas, se pueden invertir en bonos de Tesoro Nacional, ¿en qué se van a invertir?
Adicionalmente, también debemos contar con una diversificación de límites en la mezcla del portafolio, de acuerdo con el perfil de riesgo precisamente del fondo. La administración de riesgo y los requerimientos de liquidez que prevea la gestora de los fondos de inversión. Nosotros debemos colocar límites, como mencionábamos hace un momento, para temas de liquidez, límites para temas de concentración. No vamos a exceder la concentración en un mismo título en más de X porcentaje del 20 o 25 por conglomerado económico, por país, si estamos nosotros invirtiendo en títulos que sean emitidos fuera del país. Entonces, por regiones, por país y por economía también vamos a definir unos límites a estas inversiones. Adicionalmente, también vamos a definir cuáles son los límites mínimos y máximos y las condiciones a las cuales deberá ajustarse la participación de los activos que se consideran aceptables para invertir, que viene relacionado con lo que hemos venido mencionando. También hacer una determinación de los niveles de inversión directa o indirecta, en valores cuyo emisora, avalista, aceptante, garante o originador de una titularización sea la matriz, las subordinadas de estas o las subordinadas de la gestora de fondos de inversión. Aquí cobra especial relevancia el tema de la administración de conflictos de interés. Y es muy importante que dentro de esa política de inversión, que son las reglas de juego, quede establecido si el fondo como tal puede destinar recursos que haya pues conseguido, digamos, a través de los inversionistas a proyectos o a empresas cuya participación del grupo económico, propiedad de la gestora, sea mayor a X porcentaje, o si definitivamente con ninguna de las entidades que tengan relación como tal con la gestora, en temas de participación accionaria, en temas de accionistas precisamente, vamos nosotros a trabajar. Esto es muy importante saberlo. Si yo voy a colocar como inversionista recursos en un fondo, en una cartera colectiva, yo quiero saber si esos recursos va a utilizarlos la gestora para ayudar a apalancar o para ayudar a fondear las necesidades de liquidez que tengan sus demás empresas en el mercado y qué tan transparente puede llegar a ser eso. Entonces, en eso es muy importante también que, además de la normatividad que rija cada economía y cada sistema dentro de esta jurisdicción, se establezcan unas reglas adicionales dentro del fondo que permitan, además de cumplir con la normativa, obviamente manifestar y poner de manifiesto pues a los inversionistas cuáles van a ser esas reglas de juego para la administración de conflictos de interés y para el destino que puedan tener sus recursos respecto de posibles fondeos a subordinadas o a filiales de la gestora, que no debiera ser en ningún caso. Plazo promedio de las inversiones de la cartera colectiva de conformidad con el perfil de riesgo propuesto. Si nosotros estamos invirtiendo, por ejemplo, en activos inmobiliarios, es muy importante que ese plazo que nosotros estamos definiendo para la inversión, ese plazo desde la colocación hasta el vencimiento de cada una de las participaciones de los inversionistas, sea acorde precisamente con ese nivel de activos. Por ejemplo, no tiene mucho sentido que en una cartera inmobiliaria cuyos recursos y cuya rentabilidad depende de la valorización que tengan los inmuebles, tenga un periodo de inversión, por ejemplo, de 3 meses o de 5 meses o de menos de un año, dado que pues obviamente para el tema de valorización nosotros vamos a requerir contar con los activos por un periodo mucho más largo de tiempo. Entonces es muy importante vincular precisamente la naturaleza del activo con esos plazos y con esa naturaleza del fondo. Es muy importante también definir los parámetros para el manejo de las operaciones del mercado monetario que empleará la gestora de inversión teniendo en cuenta la clase de fondo. ¿En qué puedo y en qué no puedo invertir? Habíamos dicho que es necesario identificar cuáles son los activos, pero así como es importante manifestar cuáles son los activos, obviamente por complemento sé en qué operaciones no puedo como tal invertir. En ese orden de ideas es muy importante dejar escrito definitivamente en qué operaciones riesgosas, por ejemplo, el fondo tiene prohibición absoluta de inversión. Bueno, también definir el perfil de riesgo del fondo. Dicho perfil deberá fundamentarse en el análisis de los factores de riesgo que puedan influir en el portafolio de inversiones, así como la administración de riesgos que implementará la gestora de fondos de inversión. Por ejemplo, nosotros tenemos un fondo a la vista en donde la persona o el inversionista tiene la posibilidad de recuperar su monto de su inversión en cualquier momento del tiempo y sabemos que está invirtiendo en títulos del gobierno, pues obviamente el perfil de riesgo va a ser mucho más bajo en comparación, por ejemplo, a si
se crea un fondo destinado específicamente para operaciones de especulación o para hacer arbitraje, por ejemplo, con temas de derivados financieros. Entonces es muy importante también asignar un perfil de riesgo al fondo de tal manera que sea coherente con el perfil de riesgo también de los inversionistas. No es lo mismo, por ejemplo, recibir recursos de los inversionistas como excedentes de liquidez luego de haber atendido sus necesidades básicas fundamentales, ¿cierto? Que recibir recursos del público que vienen destinados, por ejemplo, a la atención de la vejez de la persona, que son recursos que tiene como excedentes, pero que son destinados en el futuro a atender, por ejemplo, sus necesidades de jubilación o posteriores en la vejez. Entonces es muy importante identificar exactamente también cuál es el objetivo que tiene el inversionista, de dónde provienen esos recursos, para qué los va a destinar y de tal manera también asignar un perfil de riesgo al inversionista que sea coherente con el perfil de riesgo de la diversidad de fondos que nosotros podemos tener ofreciendo en el mercado. Asimismo, cuando se estructura un nuevo fondo, es muy importante que ese perfil de riesgo del fondo sea coherente con el mercado objetivo al cual nosotros esperamos llegar, de tal manera que no tengamos en el camino, digamos, personas que estén esperando recibir unos fondos de manera anticipada por desconocimiento o por ignorancia sencillamente de que los plazos de redención de esas operaciones están definidos y son mucho más largos que las expectativas que tenían inversionistas inicialmente. Es muy importante entonces que estas dos cosas queden debidamente documentadas, debidamente conciliadas y además estén en conocimiento del inversionista. También vamos a definir cuál es la política en relación con los depósitos en cuentas corrientes o de ahorros, o sea, lo que les mencionaba con el tema de liquidez, hasta dónde y hasta cuánto voy a poder tener como tal disponible esos recursos en ese tipo de activos. Sabemos nosotros que esos dos tipos de activos son los menos rentables en el mercado y obviamente en la medida que yo tenga una mayor proporción de recursos allí alojados, pues obviamente la rentabilidad del fondo va a ser muchísimo menor. Pero tampoco puedo trasladar todo a tenerlo invertido de tal manera que ponga en riesgo la viabilidad como tal del fondo cartera por cuenta de una iliquidez, un tema de liquidez. Bueno. Adicionalmente también es importante tener en cuenta que se pueden hacer ajustes temporales específicos por cambios en las condiciones del mercado. Por ejemplo, si tenemos una situación que es adversa y que es sistémica, es posible que algunas de esas condiciones queden modificadas temporalmente por un plazo de tiempo muy corto para poder sobrellevar una situación adversa. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que venía ocurriendo en Venezuela. Si nosotros estuviéramos invirtiendo, por ejemplo, en títulos en Venezuela con la actual situación política, pues obviamente es muy importante tener en cuenta que esa situación va a afectar como tal al fondo y es posible que la política de inversión no se pueda cumplir 100% pie de la letra. Adicionalmente, por ejemplo, cuando hay por alguna razón una intervención o una orden, por ejemplo, del ente regulador en la medida en que impide o decreta la suspensión temporal dentro de ciertas inversiones, esto podrá hacer que en algún momento ese plan de inversión, esa política de inversión no se pueda llevar a cabo. Otro ejemplo que es muy frecuente es cuando nosotros estamos administrando fondos inmobiliarios, es bastante probable que en la medida en que nosotros estemos recibiendo los recursos, tengamos una mayor disponibilidad de recursos, una mayor liquidez mientras conseguimos los activos idóneos para invertir. No es lo mismo invertir en un título de renta variable, por ejemplo, cuyo valor lo consigo y cuyo mecanismo de inversión lo consigo sencillamente en el registro público de valores y las plataformas transaccionales que están pues para ello, en comparación a, por ejemplo, conseguir una bodega, un centro comercial, un proyecto inmobiliario que se ajuste a las necesidades del fondo y que sea absolutamente rentable de acuerdo a la política de inversión. Entonces, en ese orden de ideas, es posible que temporalmente haya un mayor volumen de liquidez respecto del que inicialmente se haya definido dentro de ese reglamento, derivado precisamente de ese proceso de inversión, ese proceso de análisis que se debe hacer previamente antes de hacer el proceso como tal de inversión. Quisiera saber si hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿Preguntas del público? Tenemos preguntas. Enrique, Diego, José. Enrique, te voy a pasar el micrófono.
Listo, Enrique, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿les parece? Bien. Ok. Entonces, vamos a centrarnos un poco hoy en cuáles son los activos aceptables para invertir. ¿De acuerdo? Vamos a clasificarlos y vamos a identificar. Esta laminita lo que pretende mostrar es que, como hay un dicho en Colombia, no sé si sea generalizado en América Latina, entiendo que hay varios participantes de fuera, no debemos colocar todos los huevos en la misma canasta. Es el mensaje de fondo que estoy tratando de dar. ¿Sí? Si bien nosotros vamos a escoger como estrategia invertir en un determinado tipo de activo, ¿cierto? Nuestro fondo, como cualquier otro portafolio, no debe estar expuesto precisamente a la concentración. Y en función de ello debemos saber exactamente cuáles son las opciones que tenemos dependiendo cada uno de los tipos de activos que se ofrecen en el mercado. ¿Bien? Las sociedades administradoras pueden integrar a los portafolios de los fondos de inversión cualquier activo o derecho de contenido económico según sea su naturaleza, obviamente sujeto a la reglamentación normativa de los entes de control de cada una de las economías y obviamente también sujeto a la disponibilidad de los activos y al aval que tengan esos entes de control respecto a la inversión en determinados tipos de activos. Aquí les vamos a presentar un abanico de posibilidades. Habría que revisar pues ya a la luz de cada reglamentación interna en cada país, pues obviamente hasta dónde puede llegar ese nivel de detalle y ese nivel de sofisticación y de especificidad en cada uno de los tipos de portafolio respecto de los activos aceptables para invertir. El primero y el más conocido pues son los valores inscritos o no en el registro público bursátil. Estos son los activos que básicamente transan en las bolsas de valores, entonces de los cuales tenemos obviamente marcación de precio, de los cuales tenemos información completa en cada momento del tiempo y de los cuales podemos tener facilidades tanto para invertir como para salir de la inversión. ¿De acuerdo? Obviamente sujeto a el tema de liquidez y el tema de aceptación en el mercado que tenga cada uno de los títulos. ¿Sí? El segundo bloque de activos son los títulos valores. Esos títulos valores se dividen en tres tipos. Son de contenido crediticio, títulos reales o de tradición y representativos de mercancías, y títulos corporativos o de participación. Vamos a verlos uno a uno. ¿Qué son los títulos de contenido crediticio? Entonces resulta que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, entidades de intermediación financiera vinculada, entidades de crédito, sobre todo, lo que hacemos nosotros es generar operaciones de crédito, ¿cierto?, por las cuales nosotros tenemos un contrato de mutuo, ¿no?, y en virtud de los cuales nosotros adquirimos un derecho como tal al recaudo, al reintegro de esos recursos con ciertas condiciones, una tasa de interés, una periodicidad de pago, un plazo. Resulta que es posible o es probable que nosotros podamos crear un fondo de inversión que se destine a la compra precisamente de estos títulos. Supongamos que yo tengo un banco, tengo una entidad de una cooperativa, por ejemplo, cooperativa que le presta a sus asociados o banco que le presta a sus clientes, ¿cierto? Y él está interesado en recaudar o tener una liquidez anticipada. Entonces lo que puede hacer el fondo de inversión es comprarle parte de su cartera a través de la compra de sus títulos de contenido crediticio. Lo que le está comprando son las obligaciones de crédito y obviamente ellas van representadas en un título de valor, que en este caso, por ejemplo, sería un pagaré. ¿De acuerdo? Entonces el fondo puede comprar al descuento esos créditos, es decir, trae todos los flujos derivados como tal de ese título a valor presente, ¿de acuerdo? Y en función de eso le coloca un haircut y ofrece un volumen de liquidez por debajo pues del 100% del valor, de tal manera que el fondo tenga una ganancia por cuenta de esa compra de cartera, y obviamente el banco o la cooperativa lo que gana es parte de esos intereses que estaba dispuesto a recibir en el tiempo en los flujos que estaban proyectados de acuerdo a los planes de amortización de esos créditos. Entonces recibe parte de esos ingresos, pero parte de esos intereses se los recibe de manera anticipada. La otra parte que no recibe es la remuneración que va a recibir el fondo precisamente por cuenta del fondeo que está haciendo de sus recursos. ¿Qué otros títulos pueden ser títulos de contenido crediticio? Y tienen estas características. Están también los cheques, es decir, que también la cartera colectiva o el fondo puede comprar cheques al descuento, letras de cambio, pagarés,
bonos, certificados de depósito a término, facturas cambiarias o facturas en general, bonos de prenda y otros títulos valores calificados como de contenido crediticio. Es decir, en general estamos pudiendo comprar dentro de ese gran volumen de lo que son los títulos de contenido crediticio, cualquier título que me permita a mí adquirir un derecho como tal económico sobre el recaudo de unos flujos futuros. Eso es lo que nosotros estamos aquí pudiendo comprar. Ahora, dentro de la política de inversión es muy importante establecer de todo este universo de posibles títulos cuáles son los que realmente nos interesan para establecer de esos títulos efectivamente a cuáles el fondo puede llegar y en qué condiciones. Títulos reales o de tradición representativos en mercancías. Cuando una entidad de sector real, ¿cierto? Productora de bienes en general, precisamente tiene un stock, por ejemplo, de alguno de sus productos, ella lo que puede hacer es mandarlos a un almacén de depósito o tenerlos en un almacén de depósito, ¿de acuerdo? Y en función de eso, también puede negociar esa propiedad de esas mercancías en el mercado. Y es posible que el fondo o la cartera colectiva compre también al descuento esas mercancías, ¿de acuerdo? Cediendo entonces los derechos de propiedad precisamente sobre las mismas. Y es posible y es muy probable también que esto se haga con un pacto, obviamente, de venta posterior del fondo cartera colectiva. Es más o menos como nosotros lo que hacemos es compramos al descuento unas mercancías, pero al fondo no le interesan esas mercancías porque no las comercializa, su objeto social como tal y su infraestructura no está definida y diseñada para salir a la comercialización de las mismas. Lo que hace es que compra esas mercancías temporalmente, provee de liquidez precisamente al propietario de esas mercancías, provee de liquidez temporalmente, ya sea por, dependiendo de la naturaleza, pues obviamente de la mercancía, qué tan perecedera sea y qué tan obsoleta se pueda volver en el tiempo. Entonces se evalúa ese tema y puede obtener la propiedad del derecho sobre 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, dependiendo, como les digo, de la naturaleza del activo. Y luego de ese periodo, esa entidad inicial que tenía la propiedad de esas mercancías tiene la obligación de volver a comprar ese título al fondo cartera colectiva, ¿de acuerdo? De tal manera que la propiedad nuevamente se traslada al primer propietario y obviamente lo que recibe la cartera colectiva o el fondo son los recursos más los rendimientos derivados del uso que hizo ese primer originador, ese primer propietario de las mercancías durante ese periodo de tiempo. Obviamente ingresos y recursos e intereses que van a estar pactados precisamente en esos contratos. Listo. Títulos corporativos o de participación. Aquí lo que estamos nosotros adquiriendo como fondo es un derecho, ¿de acuerdo? El derecho de participación. Y el derecho de participación tiene dos connotaciones. Yo puedo tener derecho de participación político, es decir, sobre las decisiones que se tomen sobre una entidad, ¿cierto? Por ejemplo, o sencillamente un derecho de participación como tal, como propietario, que es el típico caso de las acciones. Entonces es posible que a nosotros nos cedan una participación en alguna compañía temporalmente, ¿cierto? Con un pacto posterior de volver a recomprarlo, y nosotros mientras hemos colocado como tal esos recursos y mientras tenemos la propiedad precisamente de ese derecho o de esa participación con ese pacto pues que se hace posteriormente, recibimos una retribución o una remuneración. Bueno, ¿qué ventaja tienen y por qué se hace este tipo de inversiones en este tipo de activos? Normalmente los fondos de inversión son mucho más ágiles en respuesta. Cuando estamos hablando de activos de contenido crediticio, hablamos mucho de fundeo y se parece, pero no es lo mismo que una operación de mutuo. Nosotros aquí estamos comprando como tal títulos de contenido crediticio que han sido generados previamente entre dos partes, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros lo que hacemos es tener la propiedad, digamos, temporal de esos recursos y derivado de la misma operativa vamos recuperando ya sea en flujos o ya sea al vencimiento el monto de esa inversión más unos rendimientos por cuenta del uso de esa liquidez anticipada que nosotros le ofrecimos a nuestro cliente. Adicionalmente también podemos invertir en valores emitidos por entidades bancarias en el exterior. Entonces eso también hay que dejarlo debidamente documentado en la política de inversión. ¿Cuáles entidades son idóneas y cuáles son aceptables para inversión y en qué países y que cumplan qué condiciones? Adicionalmente también valores emitidos por empresas extranjeras del sector real cuyas acciones aparezcan
inscritas en una o varias bolsas de valores internacionalmente reconocidas. Entonces es posible que nosotros también tengamos y creemos un fondo de inversión destinado precisamente a invertir en este tipo de acciones con ciertas condiciones y vamos a establecer exactamente que coticen en cuáles bolsas de valores y que en la historia pues hayan presentado determinados comportamientos o que hagan parte recurrentemente de algún índice de referencia. Todos estos tips hay que dejarlos obviamente debidamente documentados dentro del reglamento, dentro de la política de inversión. Adicional a los que ya hemos mencionado, hay otros tipos de activos también aceptables para invertir. Esos son los bonos emitidos por organismos multilaterales de crédito, gobiernos extranjeros o entidades públicas. Participaciones en fondos de inversión extranjeros o fondos que emulen índices nacionales o extranjeros también. Si yo tengo, por ejemplo, una cartera colectiva, un fondo de inversión que tiene unidades que están inscritas en el registro de valores, en el registro bursátil, porque tienen mercado secundario de alguna manera, es muy probable que haya alguien afuera interesado también en invertir en ese fondo. Es decir, que los fondos pueden invertir en otros fondos también, y es muy importante dejar establecido en ese caso en qué tipo de fondos y con qué condiciones, con qué características puede darse esa inversión. También podemos invertir en documentos representativos de participaciones en otros fondos nacionales. En divisas podemos invertir en yenes, podemos invertir para monedas que no es para economías que no están dolarizadas, podemos invertir en dólares, y es muy importante definir entonces cuáles son las divisas sujeto de inversión, con las limitaciones establecidas en el régimen cambiario en cuanto al pago de redenciones de participación. Cuando nosotros estamos invirtiendo en divisas es muy importante que nosotros definamos también cuáles son las estrategias de cobertura ante precisamente esos cambios en las paridades de las tasas, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante definir cuál va a ser el mecanismo de cobertura y en función de cuál va a ser el mecanismo de cobertura también definir las reglas de juego de qué tipos de cobertura se pueden llegar a hacer y en qué plazo. Adicionalmente también podemos invertir en inmuebles, como ya lo hemos venido mencionando reiterativamente en los ejemplos que se han mencionado. Normalmente también conocemos dentro de nuestro mercado de valores que hay posibilidades de invertir en operaciones repo simultáneas y transferencia temporal de valores. Dado el nivel de riesgo que estas operaciones representan, es muy importante dejar debidamente establecidos límites, formas de hacer precisamente estas operaciones. Es muy importante dejar las concentraciones máximas que se van a poder realizar a través de estas operaciones en cada momento del tiempo en cada uno de los fondos. Precisamente para evitar esas vulnerabilidades que se pueden llegar a presentar por la naturaleza como tal de estas operaciones que se están mencionando. Bueno, quisiera saber si tenemos alguna pregunta, comentario, retroalimentación. Es muy importante para nosotros contar con su opinión. Ok, quien tenga preguntas las pueden transmitir por el chat o le damos el micrófono. Listo, Enrique, ya tienes el micrófono. Sandra, ¿Sí? quiero hacerle una consulta. ¿Cómo, independientemente, por ejemplo, de una calificación de riesgo? No te estoy escuchando bien, perdóname. ¿Me repites, por favor? A ver, la pregunta va dirigida al tema de lo que es perfil de riesgo. Te voy a sustentar un poquito. Independientemente de la calificación que te ponga de repente una organización respecto a tu calificación de riesgo, ¿qué otros elementos debo tomar en cuenta para definir el perfil de riesgo de repente de una organización sobre la cual pueda tomar alguna decisión? Es muy importante que tú conozcas, por ejemplo, sus estados financieros y la evolución que han tenido los mismos. Es muy importante también que se evalúe cuál es la calidad de la administración que está a cargo de estas organizaciones. Es muy importante que se evalúe también cuál ha sido el comportamiento en el mercado, qué experiencia tiene en el mercado. Si es la primera vez que se acerca al mercado, pues obviamente vamos a asumir un mayor riesgo. Y cómo ha sido esa experiencia frente a su comportamiento precisamente en el mercado, ya sea crediticio o ya sea como tal en el cumplimiento. Si estamos hablando, por ejemplo, de acciones, cómo ha sido esa expectativa en el mercado respecto al cumplimiento de sus obligaciones, ¿de acuerdo?
¿Qué otra cosa podríamos tener en cuenta también? ¿Cómo ha sido, si ella emite acciones en el mercado? Es muy importante también conocer cuál ha sido el historial como tal de precios y la evolución y la tendencia que tiene precisamente esas acciones en el mercado, ¿de acuerdo? La antigüedad que tenga y la experiencia que tenga como tal, ejerciendo la función que ejerce, ya sea de prestadora de bienes o de productora de, perdón, de prestadora de servicios o productora de bienes. Es muy importante también tener en cuenta esa experiencia que tiene, porque pues derivado de ella, derivado de esos flujos que se generen en esa operación, pues es que se va a hacer el recaudo y la atención obviamente de las obligaciones y contractualmente se establezcan. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas, señores? No, Sandra, no hay más preguntas. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en la sesión de hoy. No se pierdan nuestra próxima sesión entonces de riesgos. Muchísimas gracias y que tengan buena noche.